Pues nada, como veis estamos todo el equipo y alguien más. Espero que sea muy locuaz ella también y responda a todas las preguntas que se le planteen. Empezamos. Un segundo, es decir también que aparte de los que estamos aquí, entre el público están Claudia Riera y Daniel Rivet, también actores de la película, y Beto Marini, que también es idea original suya con Víctor y coproductor de la película. Y música. Nada menos, no digas que no. ¿Nadie se atreve a romper el hielo? Pues yo sí. Víctor, tu primer largometraje en lengua española. ¿Qué tal lo que me decías ayer, ¿no? Has dado 7 películas casi en llegar hasta aquí. ¿Qué tal la experiencia, el cambio de producción? Y además en una etapa pandémica, o sea, claro, que añades otra dimensión. Sí, bueno, que el auténtico reto fue la etapa pandémica y todo el mundo con máscaras rodando en localizaciones con muchísimo calor y todos hechos polvo, y realmente te genera una especie de sensación rara porque realmente después vas encontrándote con gente del equipo a medida que pasa el tiempo y es que no le reconoces la cara porque es que no, es como que te has pasado como muchos meses solo viendo ojos, ¿no?, de la gente. Y la experiencia muy guay, la verdad es que tenía muchas ganas de poder rodar una película en casa después de tanto tiempo de periplo por fuera. La experiencia es prácticamente la misma, lo que pasa es que estoy mucho más contento de poder estrenar una película aquí con equipos con los que durante mucho tiempo he intentado trabajar durante años y no he podido, y ahora de repente pues podía trabajar con ellos y ir a jugar a algo muy divertido que era pues preparar la Niña de la Comunión. Uh-huh. La idea original es de Beto y tuya. Estáis firmando los dos. ¿Por qué os fijáis en este mito o por qué en concreto la Niña de la Comunión? Bueno, nos viene como una propuesta directamente queremos desarrollar una historia sobre el mito, ¿no?, de la Niña de la Comunión, y como icono nos pareció súper interesante y a partir de ahí empezamos como a desmontar un poco, a desmontarlo todo, porque en realidad el mito de la Niña de la Comunión tampoco tiene mucho más detrás de ella, y intentamos pues eso, generar una historia que tuviera su mitología propia y con sus elementos más arraigados a nuestra cultura en los 80. Uh-huh. Guillem, tú entras en otra etapa posterior, es algo muy distinto a casi todo lo que has hecho, excepto Los renglones torcidos de Dios, que hace 2 días que has estrenado. ¿Qué tal la experiencia de trabajar con los mimbres de otras personas? Bueno, a ver, como guionista sí que tengo mucha experiencia trabajando en televisión, que estás acostumbrado a estar en equipos y a colaborar y a sacar lo mejor de todas las ideas, y en este sentido cuando llegó la idea de la Niña de la Comunión de Beto y Víctor. Betty para los amigos. Betty para los amigos. Me fascinó, era un reto escribir algo de género, sí que, como dices, el thriller psicológico sí que lo había visitado con Los renglones o incluso con La piel en llamas, y enseguida me sedujo la idea, sobre todo la posibilidad de construir una mitología propia y muy local, a partir de un mito que teníamos que construir desde cero casi, ¿no? Eso es quizá lo que más me gustó, y sobre todo esa insistencia que tuvimos siempre desde el guión de contar algo muy de aquí, muy reconocible, muy español, muy local, que se pudiera el público identificar con los referentes que ahí se veían, no solo de los años 80, que estamos todos pues muy nostálgicos y nos estamos haciendo mayores y queremos volver ahí constantemente, y a las películas que vimos en su momento, sino también para que reconociéramos esa cosa de campo, ¿no?, de costumbrismo, de que los personajes nos los creyéramos muchísimo, ¿no?, que fuera una cosa yankee, que fuera una cosa española. Perdonad, como estáis hablando del mito, ¿me podéis explicar un poco el mito? ¿El mito cuál es? Yo no lo conocía mucho. ¿Y cómo lo habéis transformado? ¿Hacia dónde lo habéis llevado? Bueno, sí, en principio es una leyenda urbana. Es como parecida a La Niña de la Curva. En realidad no tiene mucha más historia que esta, ¿no? Es la aparición de una niña vestida de comunión, o el fantasma de una niña vestida de comunión que aparece después de la desaparición de esa niña durante un tiempo.
Pero eso era básicamente, insisto, es como un punto de partida simplemente para desarrollar después todo lo que viene alrededor, ¿no? Todo lo que hemos creado con la muñeca y con nuestros chavales, toda esa mitología es totalmente nuestra, nos la sacamos un poco de la manga. Utilizamos ese icono porque nos pareció una imagen como muy fuerte, muy interesante. Aparte íbamos a los 80, las comuniones en los 80 eran más importantes y de repente que lo que son ahora, ¿no? Y de repente pues esa iconografía nos pareció súper interesante para a partir de ahí desarrollar nuestra propia versión de lo que podría haber sido la leyenda urbana. ¿La pondrías en la estela de un Conjuring? Lo digo por comentarios que he oído allí en el pase de prensa. O sea, estás apostando por una iconografía tipo Annabelle, un estilo de rodaje, crear un universo, como tú dices, ¿no? En esa línea. No, ¿Pero a la española? Claro, en realidad, obviamente las pelis de James Wan son un referente para el cine de género actual. Y probablemente las películas de James Wan son las que más veces vi en proceso de preproducción, pero realmente a la hora de empezar el rodaje de la película es de las primeras de las que me alejé para contar una historia un poquito, creo yo, distinta. Yo realmente creo que a nivel formal no tiene tanto que ver. Sí que hay una muñeca, pero bueno, también había una muñeca en Magic, ¿no? Pero sí, claro, evidentemente ahora mismo tienes unos referentes como muy claros gracias a las películas como Conjuring o Annabelle, tienes unos referentes pero esos referentes son como un poco también traerlos de esos 80, ¿no? en los que nosotros nos aposentamos y contamos la peli. Venimos ahora precisamente de una presentación de proyectos de Unifrance que decía, nos queda mucho para pillar la estela del cine fantástico español. ¿Cómo lo habéis planteado los productores? ¿Cómo este tipo de producto precisamente creéis que está atravesando ese gran momento? Valores como Víctor, que ya era hora que llegara a nuestro país. ¿Cómo presentáis la película? Pues la verdad es que empiezo yo después. Para nosotros es un lujo como productores independientes estar con Antena 3 Media, con A3 Media, con Warner, haciendo una película de estas características, porque como muy bien decía Víctor, es una película que nace de lo cotidiano nuestro, pero con una vocación y un lenguaje realmente internacional y que se puede exportar a cualquier sitio del mundo. Más allá de que hoy es el primer día que se ve la película, realmente sobre trozos y fragmentos la película se está vendiendo muy bien en todo el mundo, cosa que es una alegría para nosotros que esté circulando también fuera de nuestras fronteras, y entendemos que es como una de las pequeñas asignaturas pendientes que tenemos todavía aquí, pero que cuando el cine español apuesta por ese tipo de películas, creo que salen cosas tan interesantes y tan estimulantes como esta, ¿no? Entonces, yo en mi caso es mi primera película de género, y ya era hora, habiendo crecido en Sitges, ¿no? 2 primeras veces. Sí, sí. Y la verdad es que estar acompañado de Guillem, de Víctor, de todo este elenco y con una producción de este nivel, la verdad es que es un lujazo para hacer la película que realmente teníamos en mente. Perfecto. Bueno, para nosotros es un género que siempre nos ha funcionado muy bien y solemos apostar por él de vez en cuando. Por supuesto, elegimos a los mejores compañeros de viaje posibles, que en este caso han sido Kiru y Warner. Y a mí me gustaría poner en valor muchas cosas que tiene esta película que a lo mejor no se ven, que es un equipo técnico increíble, que han encontrado unas localizaciones que daban más miedo que la propia película algunas veces, esas casas donde nos hemos metido, y todos estos actores y los que están ahí sentados, que a pesar de la juventud que tienen, han demostrado una profesionalidad, una valía y no nos perdáis de vista porque Totalmente. Estoy segura que nos van a dar muchas alegrías de aquí hasta que estrenemos. Entonces, el arte de esta película es increíble y han hecho un trabajo magnífico. Entonces, nosotros estamos muy contentos y muy orgullosos de esta película y creo que cuando la estrenemos nos dará alegrías a todos. Yo quería preguntar precisamente por estas localizaciones, dónde se ha rodado y si costó mucho encontrar esta localización. Todo tuyo. Sí, rodamos lo que era el pueblo, lo rodamos en Corbera d'Ebre. Está un par de horas de Barcelona y ahí es donde rodamos prácticamente todos los exteriores. Después nos movimos por alrededores y acabamos rodando en plató. Pero vamos, fue básicamente el objetivo de Mark Poe, el director de arte, fue encontrar un sitio que tuviera un poco las piezas que el guión pedía, como la iglesia, y también que fuera un pueblo que no se tuviera como que alterar demasiado a nivel de tenemos que después en postproducción borrar aires acondicionados,
farolas que no son las que tenían que ser, y de repente pues Marc nos vino con Curvera d'Ebra, que estaba en época, casi todo. Entonces nos pasamos un tiempo hasta que encontramos el lugar perfecto, pero realmente es que fue la localización perfecta para localizar esta historia. Habéis destacado el cast. ¿Cómo fue el proceso de selección y de prepararles para una iconografía y un tiempo que no han vivido, seguro, o estaban recién nacidos, precisamente? El cast fue divertidísimo, me pasé pipa con ellos, son geniales y reímos muchísimo. Y yo recuerdo ensayos y demás en los que hemos reído muchísimo, y que nos costaba incluso empezar a rodar porque se nos escapaba un poco la risa no por culpa de este señor de aquí sobre todo. ¿Sí o no? Sí, sí. Aquí está muy calladito, ¿eh? Déjalo. Ya. Pregúntale algo ahora, ya verás. Entonces, yo tengo un momento en la memoria en el set que construimos, que eso era en plató de la sala de recreativos. Claro, teníamos todo preparado con un montón de máquinas recreativas y pinballs y demás. Yo creo que Carla lo primero que me dijo es que yo he entrado y he tocado la pantalla para ver si no funciona. Eso me lo dijiste. Y después Marc y Aina, intentando entender cómo funcionaba el pinball, os juro que eso da para serie. Fue divertidísimo. O sea, sí, es muy divertido. Pero bueno, al final ya está, tampoco tiene más que ver. Pero realmente sí, es muy curioso. Cosas como muy del momento, ¿no? Muy de la época, como el póster de Sabrina que aparece, ¿no? Claro, hay que contar que es Sabrina, ¿no? Pero a nosotros no, somos de una generación que ya no hace falta, ¿no? Pero fue un proceso muy de verdad, es que fue súper orgánico todo, fue una balsa de aceite con ellos, la verdad es que me lo pasé de miedo y ellos espero que también. Ahora van a decir que sí, porque claro, estoy de cuerpo presente, y bueno, pero sí, una experiencia fantástica. Si los actores me pueden explicar el salto generacional que acabamos de ver, ¿cómo lo visteis vosotros? Al menos la preparación de vuestros personajes respectivos. Empezamos por el Locua. Bueno, a mí me gustó bastante. La idea de tener que cambiar de época, ya verte vestido de una manera que tú no te vestirías nunca, ya choca. Entonces te ayuda también a meterte un poco en el personaje porque ya no eres tú. Sabes que no eres tú solo con mirarte al espejo. Entonces estuvo curioso, cuanto menos estuvo divertido. Y... ¿Cómo era la pregunta? Este salto generacional, ¿cómo te preparas pues el me personaje? ayudó también a entender, pues, típicos chacarrillos de mi padre en mi época, cuando íbamos a las máquinas recreativas, tal. Te ayuda a entender también un poco, pues, generaciones anteriores, cuando tú no habías nacido todavía, y ves el salto que está pegando el mundo. Viste a tu padre al ver. Sí, espero que no, por mi personaje y tal, pero... ¿Aina? Pues para mí fue muy especial y muy intenso también, pero la verdad que fue súper guay interpretar, ¿no? Un papel que, aparte de estar ambientado, ¿no? En esa época, pues es una chica con muchísimo carácter y muy como de ese momento, yo creo, también de pueblo también, Sí. pero a la vez como esa cosa más que cambia, que es moderna, ¿sabes? Para la época quizá. Bueno, ser mujer era muy distinto de los 80. Claro, sí, por eso lo digo, y para mí ha sido súper bonito poder interpretar a Rebe, que es maravillosa. Carla. Bueno, yo he de decir que me gusta mucho como meterme en las épocas porque de alguna manera de repente entras como en un mundo que no es en el que estás y cosas que en esa época... Nosotros aún así creo que hemos vivido algunas de esas cosas porque inevitablemente nacimos, pues yo creo que todos por los 90 y así. Pero es verdad que de repente entrar, por ejemplo, en la sala de recreativos y te encuentras con un montón de máquinas que ya no están, o sea, las máquinas de los recreativos de hoy en día no son así. Entonces, pero yo sí recuerdo haberlas visto cuando era un poco más pequeña. Entonces es como... No es la misma nostalgia que pueden sentir a lo mejor ellos, que es la época que vivieron, pero sí que algo te provoca y es muy guay, es muy bonito, sí. ¿Mar? Y a mí, yo sumándome a todo lo que han dicho, a mí me pasó, sí es verdad, el cambio generacional a nivel de hablar. Claro, yo como hablo, o sea, ahora no se hablaba así en los 80 y a veces pues
algunas expresiones pues se me iban de las manos un poco, ¿no? El loco, por ejemplo, pues hola, pues a lo mejor no se decía tanto, ¿no? O se decía distinto, ¿no? Las composiciones de palabras. Yo diría eso, sobre todo, y claro, y también sumándome a que es de época y además de género, que también comparto como dice Aina, como dice Carla y Titus, que es un género que me flipa, y tienes que sumergirte a este mundo y imagínate pues cosas que a lo mejor no estás viendo porque están después en postproducción o lo que sea, ¿no? A lo mejor un espíritu que tienes que ver tú que no está y te lo tienes que imaginar, pues a mí esto, bueno, pues es curioso, tienes que confiar más, pienso. Me gustaría que al Guillem nos hablaras un poco del proceso, de tu proceso de escritura, ¿no? De ese reto que nos has hablado de entrar en el género. Fue un proceso muy de búsqueda, fue muy guay, porque claro, partíamos de un argumento, de una idea, pero a partir de ahí tienes la oportunidad de con ellos ir desarrollando propuestas, que fue muy así, fue muy de ping-pong en este sentido, de propongo esto, tal, y había como un diálogo constante para rebuscar cosas que para nosotros eran vitales, que los personajes, sobre todo, porque a veces pasa con algunas películas de género que se focaliza mucho en el susto o en la mitología, pero los personajes son meros instrumentos para conseguir eso. En nuestro caso sí que éramos muy constantes todo el rato en que los personajes tuvieran una coherencia, que fueran verosímiles, que respondieran constantemente a lo que les estaba pasando de una manera que el público no le chirriara. Entonces eso yo siempre lo tengo muy claro en mis películas y aquí era una prioridad. Pero también a la hora de construir esa... O sea, la mitología en sí, no solo el hecho de que tienes una maldición y te mueres, pues hacerla más compleja, más poliédrica y sobre todo pues que si en el futuro eso tiene que seguir o no, o tiene hijitos esta película, pues que podamos partir de algo sólido. Esas fueron nuestras principales prioridades. Víctor, no me has hablado de la selección principal de tu cast. ¿Cómo elegisteis la niña de la comunión? O sea, todos recordamos la típica Nancy, pero sí. ¿Qué buscabas en ese muñeco? Buscaba un diseño que fuera nuestro, que no fuera una muñeca reciclada y atrechada y demás. Por eso contactamos con DDT, que nos hizo los maquillajes de efectos especiales. También le pedimos a David y a Montse que nos diseñaran una muñeca que fuera de porcelana, que fuera como más antigua, que pareciera más antigua, que no fuera de los 80, pero que tuviera ese punto de roto y de tal, pero que tuviera, bueno... Empezaron a mandarnos un montón de diseños y fuimos como diciendo, vale, este ojo que no se abra, el otro que quede abierto, no sé qué, y así, y acabó pues en esto. Ella. Explicàveu, no?, que havíeu creat aquest personatge, que havíeu creat aquesta mitologia al voltant de la nena de la comunió. No sé si aleshores ja veurem més històries d'aquest personatge, d'aquest monstre, d'aquesta noia tan inquietant. Si és la primera de moltes. Esperem que sí. Sí, aquesta resposta és per producció. Sí. El públic mana sempre, però és a dir, és evident que hi ha una intenció de que creant aquesta mitologia forta això doni lloc a una possibilitat d'una llarga vida per aquesta petita amiga que tenim aquí davant. Sí, però Víctor, però tu tens pensat més ja? O sigui, vas fer aquesta pensant ja en fer una seqüela? O... La vam fer i teníem la intenció una mica de deixar-la oberta perquè creiem que hi havia molt més que explorar que no només la nena de la comunió, no? I que semblava que hi havia un univers aquí que podria ser com interessant de desenvolupar en un moment i vam intentar com deixar com 4 pistes molt petites per després, si en cas d'haver de desenvolupar alguna seqüela, tenia una base construïda, però realment és només el que tenim i sí, hi ha idees, però com dèiem, això depèn de que la gent tingui interès, no? Que el públic al final és qui mana i qui decideix si val la pena que se segueixi explicant aquesta història. ¿Hay más? Bueno, pues deseo que se reproduzca, que haya precuelas y secuelas de este maravilloso mito que habéis creado entre todos vosotros. Muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias.